los casos están asociados siempre a una primera frase que da cuenta de la intencionalidad funcional que se trató de observar en la naturaleza. Entonces, primero vamos a hablar sobre la transformación de la energía solar. Habíamos hablado ahora pues, de que ese es uno de los principios de la naturaleza, es decir, de que todo en la naturaleza se da a partir de la química del agua y de la transformación de la energía solar en otros tipos de energía, en energía química, en energía térmica, etcétera y etcétera. Este es un elemento muy básico, es decir, pues cuando a nosotros nos hablan de las hojas de las plantas, todos sabemos de qué nos están hablando. Inclusive, todos sabemos que las hojas cumplen, entre muchas funciones en la planta, ser los órganos que hacen la fotosíntesis. Entonces, esa palabrita que para una persona que no sea bióloga, la última vez que la oyó seguramente fue en el colegio, en la clase de biología, sirvió de referente para el desarrollo de una aplicación textil. Es importante recordar qué es eso y entender que las hojas son verdes porque realmente hay un pigmento verde que se llama clorofila, que es el encargado de transformar la energía lumínica que viene del sol en energía química, generalmente pues en azúcares, y que durante ese proceso hay unos intercambios. Ahorita hablábamos de que las pieles intercambian energía, materia e información. En este caso vamos a tomar dos de ellas, la energía y la materia. Entonces, cuando la luz llega, la energía solar llega, pues en el día se expele oxígeno, en la noche se expele oxígeno, en el día se expele CO2 y todo eso, con ayuda del agua, genera la energía química que la planta necesita para vivir. Hay dos ejemplos interesantes y el primero que les quiero mostrar marca un poquito como la pauta de otro mensaje que queremos dejar hay una, digamos, es como una iniciativa europea que se llama Depotex. Depotex es el nombre pues de un proyecto que lo que quiere hacer es textiles fotovoltaicos. Un textil fotovoltaico es aquel que es capaz de tomar energía lumínica y convertirla en energía eléctrica. ¿Okay? Es lo que hacen lo que todos conocemos como celdas solares o paneles solares, que convierten la energía del sol en energía eléctrica. ¿Cuál es la idea? Y les decía que les puse esta primera porque enmarca un poquito la tecnología que se requiere para hacer cualquiera de las aplicaciones que les voy a mostrar. Esto reúne 13 socios. Socios son universidades, institutos de investigación e inclusive gobiernos europeos. Esta gente juntó 13 socios a trabajar con un presupuesto de 4.2 millones de euros, o sea, eso es demasiado, demasiado dinero, para trabajar 3 años. Y lo que quieren es hacer eso, el desarrollo de un textil fotovoltaico, ¿listo? Que pueda convertir la energía del sol en energía eléctrica. Todavía no hay desarrollos, termina este año, termina en el 2011, pero no les puedo mostrar en qué van. Pero sí hay otras aplicaciones interesantes y esta me gustó mucho. Esta señora se llama Sheila Kennedy. Ella es arquitecta y trabaja en el MIT. El MIT es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista de la investigación en ingeniería. Esta señora, trabajando pues con ciertos expertos de allá, lo que pensó fue, resulta que en las casas, listo, siempre hay cortinas. Y que las cortinas las usamos, entre otras cosas, para evitar que la luz del sol entre a la casa. Si yo puedo utilizar textiles fotovoltaicos para hacer cortinas, yo puedo generar energía eléctrica simplemente con lo que ya tengo que no lo estoy utilizando para nada. Entonces lo que ella hizo fue, a partir de unos desarrollos que ya hay, ¿cierto?, de paneles solares flexibles que no necesariamente son textiles, sino que son materiales flexibles que se pueden procesar con costura, desarrolló una serie de telas que luego la propuesta es convertirlas en cortinas. Ella hizo pues un estudio con la capacidad que tienen estos textiles y la cantidad de luz solar que pueden captar y dice que con una área, digamos, promedio, que es la que tiene una casa, pues obviamente en Estados Unidos las casas son más grandes que acá, pero pudiera dar
o pudiera satisfacer la demanda energética de los electrodomésticos menores en una casa normal. Entonces ahí vemos cómo, a partir de una visión natural, de entender qué hace la naturaleza, qué hace la piel de las hojas con la energía del sol, usted puede llegar de alguna manera a trabajar con el diseño textil. Este yo creo que lo conocen, pues por lo menos se le ha dado mucha más propaganda que a los otros, y lo denominamos reduciendo el arrastre hidrodinámico. Ahí hay dos palabras raras, arrastre e hidrodinámico. Resulta que todo lo que se mueve por encima o por debajo del agua genera fricción con el agua. ¿Listo? Es decir, el agua le genera una restricción a ese movimiento. La cantidad de restricción que genera el agua se denomina arrastre hidrodinámico. Entonces, lo que quiere decir esto es cómo hacer para que una aplicación que yo necesite que se mueva sobre o bajo el agua pueda tener menos arrastre hidrodinámico. En otras palabras, que se mueva más fácil con menos fuerza. Entonces ahí lo que miraron fue esto. Resulta que los tiburones, los científicos que los estudiaron, encontraron pues entre muchas cosas que para alcanzar la misma velocidad se gastan 10% menos energía que cualquier pez que tenga la piel lisa, como por ejemplo un delfín. Pues yo no los he tocado, creo pues que lo que me dicen las fuentes bibliográficas es verdad, pero la piel de los tiburones es como tocar un papel de lija, o sea, es completamente áspera. Cuando los científicos que estaban tratando de desarrollar esta aplicación, que ya les voy a decir cuál es, empezaron a estudiar, pues aplicaron uno de los principios que les dije allá, es ir más profundo. Y lo que hicieron fue tomar una fotografía microscópica de la piel del tiburón. Así se ve la piel del tiburón a una escala de 500 micras. ¿Qué son 500 micras? Un pelo tiene un espesor de 100 micras. Entonces, estos serían 5 pelos uno al lado del otro. Ese es el tamaño de la rayita blanca que ven arriba. ¿Qué ve uno ahí? Que pudieran ser unas placas, no son escamas realmente, son placas que tienen dos características. Primero, son puntiagudas, es decir, todas van apuntando hacia un mismo lado. Y segundo, tienen unos canales. ¿Qué hace el tiburón con eso? Listo. Esta es de otra especie de tiburón, que si ven pues son diferentes, pero más o menos tienen la misma configuración. Lo que hace es que cuando el tiburón nada, esto genera una serie de remolinos, de pequeños remolinos en el agua, que hacen que el pez pueda moverse con 10% menos energía. ¿Eso a quién le sirvió? Resulta que la gente de Speedo, para los Olímpicos de Sydney, estaban tratando de desarrollar un nuevo traje de natación. Y contrataron pues científicos, hicieron todo el estudio, y lo que querían era hacer un textil que superficialmente pudiera reducir la fuerza pues, o el arrastre que le generaba el agua. Lo que hicieron ellos fue copiar la textura que tenía la piel del tiburón. Y con eso se logró pues una cosa que me parece a mí interesante. ¿Qué se logró? Primero, trabajaron con fibras de elastano, poliamida y poliéster. Y esto lo hicieron pues en una configuración, llamémoslo tridimensional, que hacía que todas estas, digamos estos patrones más claros que ustedes ven en la pantalla, estuvieran orientados en la misma dirección del flujo de agua. Y encontré este dato que me pareció interesante, y es que en los Olímpicos de Sydney, el 87% de los nadadores que ganaron medallas tenían este traje, que lo llamaron el traje Fast Skin. En ese momento se llamaba así, ya va como en el Fast Skin 2, le han hecho pues muchas mejoras, pero sigue siendo el mismo principio. Es decir, trabajar sobre la superficie, sobre la piel del textil, para generar una solución que pudiera mejorar el desempeño. Luego, ya hemos visto pues de alguna manera un proceso energético. Aquí ya vemos algo que tiene que ver mucho con la materia, con la relación del agua y la piel. Vamos a ver uno que es mucho más sensorial, que lo denominamos cambiando de color. Resulta que hay muchos textiles que cambian de color, es decir, ya por ejemplo los textiles fotocromáticos existen hace mucho tiempo, es decir, aquellos materiales
o aquellas fibras hechas con polímeros que cambian de color o con la temperatura o con la luz. Pero de alguna manera hay unos científicos que están tratando de hacer algo mucho más interesante. Entonces estos científicos se fijaron en este amigo, en los camaleones. Ustedes, pues si no saben, pues les cuento, los camaleones tienen una capacidad de cambiar de color casi instantáneamente cuando son afectados por diferentes estímulos. Las investigaciones dicen que cambian cuando están buscando pareja, cuando hay alguna condición medioambiental, por ejemplo la humedad, la temperatura, o cuando se sienten en peligro y tratan de alguna manera de copiar por retroalimentación constante, lo veíamos ahora, los colores del entorno que lo rodean. Pero lo interesante no es el cambio de color en sí mismo, sino cómo lo hacen. Entonces, les decía que cambian de color y lo que hace que el camaleón cambie de color es una señal nerviosa que envía el cerebro. ¿Y qué hace esa señal? Esta es pues un poco más aumentada la piel. Resulta que en cada una de esos pequeños elementos hay diferentes capas. En cada una de esas capas, el camaleón es capaz de soltar una sustancia que refleja la luz en un determinado color. Pero siempre son los mismos colores. Entonces, cuando el camaleón quiere volverse naranjado, entonces libera la capa del rojo y la capa del amarillo. Y lo que uno ve o lo que los depredadores ven, pues si es que ven en colores, yo no sé, pero nosotros sí lo vemos así, es el color naranjado. Y eso que está ahí adentro son simplemente proteínas. Uno entiende eso tan complicado, no es más fácil coger una fibra, listo, como estas que les decía, y simplemente pigmentarla o extruirla con un pigmento que ya quede lista. Resulta que hay gente que quiere trabajar sobre eso. La idea es liberar sustancias en capas que reflejen la luz de manera particular. Y hay dos centros de investigación que le están trabajando en este momento al tema. El primero está liderado por este profesor, George Bachan, que trabaja en los laboratorios nacionales Sandia, que es en Estados Unidos también.